A altas horas de la noche, apenas había entrado en el oscuro pasillo cuando una intensa oleada de feromonas con aroma a cedro me envolvió por completo. Mi glándula reaccionó al instante, mi cuerpo empezó a temblar sin control, era Harrison. Me giré de inmediato y lo vi, ojos enrojecidos, mirándome fijamente. Antes de que pudiera decir algo, se acercó de golpe, me acorraló contra la pared y me sujetó con fuerza de los hombros. «Kellyanne, es mi hijo, ¿verdad?» Sentí un vuelco en el corazón y aparté la cabeza bruscamente. «¿Estás delirando?» Pero Harrison no se dio por vencido. Me acarició la mejilla, forzándome a mirarlo. «No me mientas». «Lo siento, ¿por qué me has estado evitando estos 4 años?» Su voz temblaba, cargada de dolor y esperanza. Justo en ese momento, la voz de Kellyanne resonó desde el piso de arriba. «Papá, ¿con quién estás hablando?» Harrison se tensó al oírlo, su mirada voló enseguida hacia las escaleras. No. Desperté de golpe de mi aturdimiento y empujé a Harrison, que ya estaba sobrepasándose. Sus ojos seguían enrojecidos, cargados de emociones que no podía ocultar. «Marcus, otra vez me rechazas». Su voz ronca era una mezcla de reproche y tristeza. Tenía el rostro teñido de una impotencia amarga. Las palabras de enojo que tenía preparadas se me quedaron atascadas en la garganta. Me rendí. «Entra primero». Ya no estaba usando inhibidores, si seguíamos así, entraría en celo ahí mismo. Recogí las cosas del suelo, abrí la puerta y entré. Kellyanne estaba junto al mueble de los zapatos, tapándose los ojos. Aunque sus dedos estaban separados y sus grandes ojos brillaban de curiosidad. Bajó las manos y se quedó mirando a Harrison. Harrison, recostado en el marco de la puerta, lo observó con detenimiento. «Entonces, hermano, ¿es mi hijo o es mi sobrino?» Ambos, grande y pequeño, esperaban mi respuesta. Miré esas dos caras, y tras unos segundos de evaluación silenciosa, suspiré aliviado. Por suerte, Kellyanne se parecía a mí. Si se pareciera a cierta persona, no estaríamos teniendo esta conversación. «Tu sobrino». Dicho esto, me llevé la bolsa de frutas directo a la cocina. Mientras ellos dos se miraban en silencio, bebí a toda prisa un inhibidor. El calor que me invadía por dentro fue bajando poco a poco. Al girarme, choqué contra el pecho de Harrison. «¿Tan desesperado por lanzarte a mis brazos, hermano?» Sonreía con burla y me besó la mejilla. «Harrison, compórtate». Me volví de inmediato, para toparme con la mirada inocente de Kellyanne. Después de unos segundos de silencio, carraspeé y le dije: «Kellyanne, este es el papá de Harrison». Kellyanne saludó obedientemente. «Hola, tío». Y preguntó curioso: «¿Por qué el tío también puede besar al papá?» Harrison se quedó sin aliento y su mirada aguda casi atraviesa a Kellyanne. El niño, asustado, encogió el cuello y salió corriendo. Harrison avanzó hacia mí paso a paso, arrinconándome contra la encimera. «¿Por qué dijo, también? ¿Quién más te besa?» Me encontré con su mirada cargada de ira contenida y tragué saliva. ¿Quién más podía ser? Obviamente Kellyanne, ese pequeño monstruo de los besos. Hoy, si no lo había besado, fue porque la escena en la puerta me dejó conmocionado. Pero no pensaba decírselo. Prefería verlo desesperarse. 2. Al no obtener respuesta, Harrison se volvió cada vez más inquieto. Sus manos rodeando mi cintura se apretaban más y más. Verlo así me hizo recordar el pasado. Cuando mi madre y yo llegamos a su casa, Harrison apenas tenía 10 años. No aceptaba nuestra presencia. Además, aún no se había diferenciado. La maduración de sus glándulas lo mantenía en un estado constante de irritabilidad. Al no encontrar alivio, explotaba en rabietas cada 2 por 3. Y tras cada estallido, su padre lo reprendía. Harrison parecía una bestia atrapada en una jaula, luchando desesperadamente. Hasta que una noche de tormenta, todo cambió. Harrison le tenía miedo a los truenos, al cielo oscuro. Orgulloso como era,
se escondió bajo las mantas y lloró en silencio. Mientras me levantaba de madrugada, escuché los sollozos y pensé que era una ilusión. Solo al entrar en su habitación vi que era real. Al principio me gritó con la voz temblorosa que me fuera. Pero su tono era tan quebradizo que dudé. Me acerqué, lo abracé y liberé mis feromonas de calma para consolarlo. En poco tiempo, se durmió en mis brazos. Desde esa noche, su actitud cambió. Me seguía a todos lados, llamándome hermano, sin parar. Fue una sorpresa para todos. Pero esa imagen de hermano mayor protector era algo que todos celebraban. Hasta que Harrison creció y se diferenció como alfa. Entonces, todo cambió. Durante su primer periodo de sensibilidad, me abrazó con fuerza, besándome repetidamente. Su lengua rozó mi glándula, intentando marcarme. Harrison, de esto no está bien. Lo empujé, desconcertado, quedándome sentado sin saber qué hacer. Antes, por muy cercanos que fuéramos, todo quedaba en abrazos. Nunca llegamos a esto. Nuestro cuerpo y nuestras feromonas entrelazados. Harrison, terco, insistió. ¿Qué tiene de malo? Tu cuerpo también me quiere. Entonces, mordió mi glándula, inyectando sus feromonas en mí. Solté un gemido de dolor, temblando sin control. Era como si me hubiera convertido en un colador, las feromonas de alfa se infiltraban por todos lados. Poco a poco, consumiendo mi fuerza, desgarrando mi mente. Hasta que finalmente perdí el conocimiento. 3. Así pasó un año en relativa calma. Yo no sabía exactamente cómo definir la relación entre Harrison y yo. Pero sí sabía que mis sentimientos hacia él no eran nada inocentes. Así que, rendido, me dejé llevar. Harrison también se volvió cada vez más dependiente, pegándose a mí todos los días. Siempre intentando marcarme por completo. Besaba mi glándula suavemente, sus colmillos rozando la piel, como si quisiera perforarla. Así, hermano, siempre serás solo mío. No se puede. Lo rechacé una y otra vez. Harrison no se enfadaba, simplemente insistía en hacer más marcas temporales. Hasta que su padre me organizó una cita a ciegas. En un arranque de desesperación por alejarme de Harrison, acepté. Fui a escondidas a encontrarme con aquel alfa. Pero Harrison lo descubrió. Furioso, me arrastró fuera del restaurante, y sin controlarse, usó sus feromonas para forzarme a entrar en celo. Pasamos juntos 3 días en un hotel, sin distinguir el día de la noche. Cuando finalmente recuperé la razón. Harrison ya me había dejado su marca definitiva. Lo único que oía era el llanto de mi madre y los gritos furiosos de su padre. Maldito bastardo, es tu hermano. Incluso a tu hermano te atreviste a marcar, Harrison, eres un animal. Harrison, con una marca de bofetón en la cara, sonreía descaradamente. Ya dije que es mi hermano, por eso solo puede ser mío. 4. El aroma de las feromonas en el aire se volvió aún más intenso, sacándome de mis pensamientos. Harrison me abrazaba con tal fuerza que parecía querer fundirme en su cuerpo. Marcus, ¿en qué piensas? Le miré a los ojos. En nada. Después de ser marcado, no volví a ver a Harrison. Su abuelo lo envió al extranjero. Yo, por mi parte, dejé la casa por voluntad propia. Esta era la primera vez que nos reencontrábamos en 4 años. Ahora era más alto, más maduro, pero había cosas que no habían cambiado. Cuando me miraba, sus ojos seguían brillando como un cielo estrellado. El ambiente se volvió pesado, y Harrison se acercó cada vez más. Justo cuando nuestras miradas se cruzaban, Kellyan apareció de repente, rompiendo el momento. Se metió entre nosotros dos, trepándose sobre el pie de Harrison y diciendo con voz dulce: «Papá, aún no me has dado mi beso». Me agaché de inmediato y le di un sonoro beso. ¡Muah! Kellyan, satisfecho, bajó de un salto. Listo, pueden seguir haciendo lo que estaban haciendo. Así que ya no hacía falta responder a la pregunta de Harrison.
Después de todo, aparte de Kellyanne, nadie más me besaba. Pero Harrison no pareció entenderlo. Me miró inquisitivamente y comentó. Se parece mucho a ti. Asentí con un ajá. Era mi hijo, por supuesto que debía parecerse a mí. Harrison jugaba distraídamente con mis dedos mientras preguntaba. Si dices que es mi sobrino, entonces, ¿quién es su otro padre? Su tono era casual, pero su mirada era aguda, como si ya supiera la verdad. Bajé la cabeza, el corazón desbocado, sin saber qué responder. Era un secreto que no podía revelar. Si lo decía, tal vez que ya no podría seguir a mi lado. Tragué saliva y dije. No necesitas saberlo. En ese instante, las feromonas de Harrison estallaron como una tormenta. Me empujó contra la encimera de la cocina. ¿Cómo que no necesito saberlo? Marcus, no olvides que eres mi hermano. Solo por eso, tengo derecho a saberlo. Me sostuvo la barbilla y me obligó a levantar la mirada. Cuando nuestros labios se rozaron, sentí una abrumadora sensación de invasión. Un sonido quebrado escapó de mis labios mientras fruncía el ceño. Lo empujé con fuerza, jadeando, la cabeza mareada. ¿No me digas que es mi hijo? Me apresuré a negarlo, la voz ronca y temblorosa. No, no, es un beta que conocí cuando estudiaba. 5. Harrison no me creyó ni por un segundo. Perfecto, entonces tráelo aquí. Quiero conocerlo. Me quedé inmóvil. Él insistió, metiéndome el móvil en la mano. Ya que estás casado y tienes un hijo, como hermano, lo mínimo que puedo hacer es conocer a tu pareja. Antes de que pudiera decir algo, Kellyanne llegó corriendo con sus pantuflas haciendo plaf, plaf sobre el suelo. Papá, ¿por qué Riley todavía no ha venido? Al escuchar eso, Harrison se quedó paralizado, como si se le hubiera borrado la mente. Incluso soltó mi mano. Se agachó para mirarlo de frente. ¿Qué dijiste? Kellyanne, asustado por su reacción, se escondió detrás de mi pierna. Riley dijo que vendría hoy a jugar conmigo, pero ya casi es hora de dormir y no ha llegado, murmuró Kellyanne, al borde de las lágrimas. Tomé el móvil y vi que Riley había mandado un mensaje hacía media hora diciendo que no podría venir. Se lo conté a Kellyanne, quien bajó la cabeza, triste, y regresó a su habitación a guardar sus juguetes. Harrison fue tras él y se sentó junto a Kellyanne en el suelo. Con el rostro tenso y una voz torpe, preguntó. ¿Qué querías jugar? Kellyanne se quedó congelado, mirándolo. Harrison, entonces, le revolvió el pelo y le dijo. Yo jugaré contigo. Kellyanne sonrió feliz y sacó su juego de mesa favorito, el parchís. Pensé que Harrison perdería la paciencia rápido y acabaría haciendo llorar a Kellyanne. Pero media hora después, los dos seguían jugando, llevándose de maravilla. Kellyanne, echado en el suelo, le rogaba suavemente que no se comiera sus fichas. Y Harrison, sonriendo, prometía una y otra vez que no lo haría. 6. Finalmente, suspiré aliviado y me metí en la habitación. Desde que me topé con Harrison, mi cuerpo había estado tenso, y ahora por fin podía relajarme un poco. Pero el calor reprimido en mi cuerpo volvió a levantar cabeza, arrasando con todo. El dulce aroma a pera fue llenando poco a poco toda la habitación. Me tumbé en la cama, y sin querer, la imagen de Harrison se instaló en mi mente. Anhelaba el consuelo de un alfa, anhelaba sus feromonas. Resignado, metí la mano bajo la manta. Pero nada me aliviaba. Al contrario, la necesidad se volvía cada vez más intensa. En medio de ese estado de aturdimiento, sentí que me abrazaban. Instintivamente solté un gemido. Harrison. Él acarició mi glándula hinchada, sonriendo. Hermano, ¿has entrado en celo? ¿Estabas pensando en mí? Volví en mí de golpe y me aparté de su abrazo. Fuera. La vergüenza me subió al rostro enrojecido mientras le daba la espalda. Harrison me abrazó por detrás, sus labios dejando pequeños besos por toda mi piel. ¿Dónde está ese beta que dices que es tu pareja?
¿No piensas llamarlo ahora que estás en celo? Si quieres, yo, como tu hermano, podría ayudarte, ¿qué te parece? Sus palabras me dejaron la mente en blanco. Solo sabía que las feromonas que emanaban de su cuerpo eran exactamente lo que más deseaba ahora. Mi cordura se tambaleaba peligrosamente. Harrison ladeó la cabeza para mirarme, y sentí su mano ser apretada por la mía. Hermano, ¿qué quieres que haga? No respondí. Simplemente apreté su mano con fuerza, temblando ligeramente. Al ver mi reacción, Harrison me abrazó aún más fuerte. El aroma a pera en el ambiente se volvió intensamente dulce. Apoyó su barbilla en mi hombro, y sin aviso, sus colmillos atravesaron mi piel. El dolor me hizo tensarme de golpe, arrugando las sábanas bajo mis manos. Sus feromonas fluyeron sin cesar, hinchando mi glándula. Basta, Harrison, para. Mi cuerpo no podía sostenerse, y mi cintura se debilitaba cada vez más. Harrison, jadeando, se apoyó contra mi espalda. Una lágrima ardiente cayó sobre mi piel, haciéndome estremecer. ¿Qué te pasa? Él había sido quien arruinó el efecto del inhibidor, y yo aún no lloraba, porque él sí. Con la voz entrecortada, Harrison respondió. ¿No importa? Yo bajé la cabeza, sin decir nada más, dejándome arrastrar por el cálido aroma familiar. Después, me dejé caer en el sofá, aturdido, ajustándome la ropa. Harrison metió las sábanas sucias en la lavadora. Mirando su espalda, de repente me vino a la mente lo ocurrido hace 4 años. Me incorporé de golpe, escaneando la habitación. No vi lo que estaba buscando. Cuanto más pensaba, más miedo me daba. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Qué pasaría si esta vez volvía a hacer lo mismo? Mientras cavilaba, Harrison regresó. Tomé aire profundamente y fingí calma. Dime, ¿dónde escondiste esta vez la cámara? ¿Qué vas a usar ahora para chantajearme? La sonrisa satisfecha en el rostro de Harrison se congeló. Marcus, ¿es así como me ves? Torciendo una sonrisa amarga, respondí. ¿De qué otra forma podría verte? Todavía recordaba con pánico la escena de hace 4 años cuando divulgó aquel vídeo. Antes de eso, jamás habría pensado así de él. Nuestras miradas se cruzaron, y vi pasar una sombra de dolor en sus ojos. Se arrodilló junto a la cama, se acurrucó contra mí y murmuró en voz baja. Hermano, no volveré a hacerlo. El vídeo, lo borré hace mucho. Perdóname, por favor. 7. A la mañana siguiente, desperté envuelto en un aroma diferente. El olor cálido de la leche había desplazado las feromonas de Alfa. Me giré y enterré la cabeza en el suave vientre de Kellyan. Él se rió a carcajadas. Papá, eso hace cosquillas. Pero aún así se dejó abrazar dócilmente. Después de mimarlo un rato, le pregunté dónde estaba Harrison. Kellyan señaló hacia afuera. Está tendiendo las sábanas. Seguí la dirección de su manita gorda. En efecto, vi la silueta alta de Harrison en el balcón. Sus movimientos eran torpes, y las sábanas quedaban todas arrugadas. Al notar nuestras miradas, se giró, nos sonrió y luego intentó estirar las arrugas con torpeza. Después de colgar todo, Harrison volvió, se metió sin ceremonias en la cama y se acurrucó a mi lado. ¿Todavía te duele, hermano? Al oírlo, Kellyan se apresuró a acercarse, empujando su pequeño cuerpo hacia nosotros. Papá. ¿Te pasa algo? Ambos, grande y pequeño, me miraban con rostros preocupados. De repente, noté cuánto se parecían. Apreté los labios y bajé la mirada para ocultar mi emoción. No es nada. Kellyan suspiró aliviado, y se lanzó contra mi pecho. Harrison, no queriendo quedarse atrás, también se acurrucó. Tú quítate, yo quiero acurrucarme con papá. No, yo también quiero estar con el hermano. Estaban a punto de aplastarme entre los dos. Harrison. Kellyan. Déjense de pelear. Ante mi regaño, ambos se detuvieron y se lanzaron una mirada asesina.
Kellyan, más pequeño, no podía competir contra un alfa grandote. Se rascó la cabeza, confundido. Papá, ¿por qué él también puede dormir contigo y abrazarte? ¿Por qué? Me quedé sin palabras. ¿Cómo explicarlo? Decir que Harrison era mi hermano, pero, ¿qué hermanos adultos dormían abrazados así? Decir que era mi alfa, eso sería darle alas a Harrison. Al ver que no respondía, Kellyan empezó a desesperarse. ¿Por qué, papá? Harrison, triunfante, soltó una carcajada. Obviamente porque soy el Alf. 8. Harrison no alcanzó a terminar su frase cuando, desde la entrada, se oyó la voz de Riley. ¿Dónde está mi pequeño tesoro? Los ojos de Kellyan brillaron al instante. Ignoró por completo a Harrison y salió corriendo. Riley, te extrañé muchísimo. Kellyan se lanzó a los brazos de Riley, quien lo levantó y le dio un beso. La sonrisa de Harrison se congeló. Escuchando la charla entre los dos, su rostro se volvió cada vez más sombrío. Se giró hacia mí, apretando los dientes. ¿Ese es el beta del que hablabas? Marcus, ¿de verdad te casaste? Asentí sin dudar. Sí, así es. ¿Quieres ver las fotos? Pregunté con aparente indiferencia, tomando el móvil de la mesilla de noche. Sin esperar su respuesta, le mostré unas fotos que nos habíamos hecho Riley, Kellyan y yo el año pasado en un estudio, durante el cumpleaños de Kellyan. Había algunas donde Riley y yo salíamos especialmente cercanos. Harrison hojeó las fotos una y otra vez, como si no pudiera creerlo. Murmuraba. No puede ser, hermano, seguro me estás mintiendo. ¿Y para qué te mentiría? Retiré el móvil rápidamente para que no viera más. Harrison bajó la cabeza, y el aire a su alrededor comenzó a impregnarse de su feromona alterada. La marca completa había sido eliminada hacía 4 años. Pero el instinto omega incrustado en mis huesos me hizo flaquear, dejándome atrapado bajo su cuerpo. Intenté resistirme, pero Harrison me inmovilizó usando su rodilla. Me odiaba a mí mismo por ceder ante su cercanía. Nuestros dedos entrelazados, Harrison bajó la cabeza para besarme. A lo lejos, escuchábamos vagamente las voces de Kellyan y Riley. Pequeño tesoro, ¿y tu papá? ¿Dónde está? Kellyan contestó, susurrando como si contara un gran secreto. Riley, ayer vi a papá besándose con un señor en la puerta, y se lo llevó a casa. También se quejó en voz baja de que alguien quería quitarle a su papá. Eso me sacó bruscamente de mi ensoñación. Le di una fuerte patada a Harrison, haciéndolo caer de la cama. Jadeando, me senté de golpe. Una vez podría considerarse un error, pero si seguíamos así. Apoyado en el cabecero, traté de calmar mi respiración. Kellyan, al oír el alboroto, asomó la cabeza curioso. Vio a Harrison tirado en el suelo y luego me miró. Sus ojos brillaron de admiración. Papá, eres increíble. Riley también entró con rostro serio, cargando a Kellyan. ¿Qué estaban haciendo aquí? Harrison se congeló al levantarse. Su mirada iba de Riley a mí. Al final, respondió. Solo estaba poniéndome al día con mi hermano. ¿Y tú eres? Así que eres su hermano, dijo Riley con una sonrisa tensa. Yo soy la pareja de Marcus. La sonrisa en el rostro de Harrison desapareció de inmediato. Frunciendo el ceño, replicó en tono frío. Entonces, estimado cuñado, ¿no te importaría dejarnos un poco de espacio para hablar? Hace 4 años que no veo a mi hermano. Riley me miró, buscando instrucciones. Detrás de Harrison, le hice una señal para que se llevara a Kellyan. 9. La puerta se cerró con un clic. Harrison me empujó contra la cama, dejándome sin aliento por el peso de su cuerpo. Bájate. No quiero. Aunque aligeró un poco la presión. ¿Un beta puede ayudarte durante el celo? ¿Sabes lo que hiciste anoche? Me apresuré a taparle la boca, sin dejarle terminar. Harrison, ¿qué pasa con que sea un beta?
He estado viviendo bien todos estos años. Al oír esto, la rabia en sus ojos desapareció. En su lugar, solo quedó tristeza. Entonces, ¿otra vez quieres abandonarme? Te fuiste hace 4 años sin decir nada, y ahora que te encuentro, ¿me echas? Me apretaba tan fuerte que casi me faltaba el aire. Intenté explicarme. Yo no. Pero Harrison, entre sollozos, me interrumpió. Anoche no querías soltarme. Ahora dices que tienes pareja para deshacerte de mí. Marcus, voy a denunciarte a la Asociación Omega. Las lágrimas caían sin parar, su boquita temblorosa era igualita a cuando Kellyan se ponía a llorar. Mi corazón casi se ablanda. Pero la vida que tengo ahora me recuerda algo. Nuestro amor nunca fue bendecido. Solo recibió rechazo y odio. Hace 4 años, cuando el abuelo de Harrison descubrió nuestra marca, terminó en el hospital del disgusto. Me gritó furioso, acusándome de seducir a su nieto, de ser un desvergonzado. Amenazó a su hijo para que nos echara a mi madre y a mí. Mi madre ya había sufrido suficiente en su primer matrimonio con un hombre alcohólico y jugador. Finalmente, después del divorcio, había logrado tener una vida tranquila. No podía arrastrarla de nuevo al infierno por mis propios sentimientos. Tras recuperarse, le juré al abuelo de Harrison que nunca más me acercaría a él. Que nunca volvería a dar un solo paso hacia su nieto. Después de pensarlo, el abuelo aceptó. Organizó la limpieza de mi marca y me mandó lejos, eliminando cualquier rastro de mi paradero. Así fue como Harrison y yo no nos volvimos a encontrar. Hasta hoy, después de 4 largos años. 10. Mi mente era un completo caos. No sabía cómo responder a lo que Harrison quería de mí. Suspiré en silencio y levanté la mano para secarle las lágrimas. Harrison, mejor vuelve a casa. Necesitamos calmarnos un poco. Su expresión se ensombreció y su voz sonó apagada. ¿Y después de calmarnos qué? Te vas a volver a esfumar, ¿verdad? Le aseguré en voz baja. No lo haré. Si vienes, estaré aquí. Harrison me miró intensamente durante varios segundos. Luego, sin decir nada, salió por la puerta. Kellyan corrió enseguida y cerró la puerta con llave. Papá, él fue malo con la puerta. No lo dejes volver. Pequeño tesoro, tienes razón, dijo Riley, abrazando al pequeño furioso. Luego, tirándome del brazo, me preguntó qué había pasado el día anterior. Al escuchar todo, frunció el ceño y propuso. ¿Qué tal si mañana vamos a registrar nuestro matrimonio? Quizás así él te deje en paz. La escena de hace 4 años, cuando Harrison me marcó a la fuerza después de una cita a ciegas, cruzó por mi mente. Negué con la cabeza ante Riley. No funcionará. Si me casaba con Riley, Harrison era capaz de hacer cualquier locura. Además, temía que pudiera lastimar a Riley. Déjalo, no hará nada contra mí. Tampoco era necesario esconderme de Harrison. Aquella vez fui yo quien eligió irme, solo por presión del abuelo, temiendo arruinar la vida tranquila de mi madre. Años después, aún manteníamos contacto. Ella vivía bien, y de vez en cuando venía a visitarnos a Kellyan y a mí. Ya no había nada que temer. 11. Al día siguiente. El pasillo olía a una feromona familiar. No era intensa, pero sí muy notoria. Al mirar hacia la esquina, vi una silueta conocida. Cuando me vio, trató torpemente de esconderse en las sombras, creyéndose invisible. Saqué las llaves para abrir la puerta y pregunté en voz alta. ¿Qué haces ahí parado? ¿Alimentando mosquitos? Hermano. Harrison caminó hacia mí lentamente y me abrazó de repente. Lo siento. Hace 4 años fue mi culpa. Y también fue culpa mía lo de anoche. ¿Puedo volver a buscarte? Aparté con fuerza sus brazos de mi cintura. ¿Acaso no estás ya aquí buscándome? Lo empujé, entré a la casa y me cambié de zapatos. Harrison no se movió.
Miraba mis pies con una expresión lastimera. ¿Puedo entrar? Pero ni siquiera esperó mi respuesta. Se metió por su cuenta. Entré tras él, dispuesto a cerrar la puerta, pero Harrison volvió sobre sus pasos. Olvidé algo. Dicho eso, agarró mis llaves del perchero y desapareció tras la esquina. Un momento después, regresó cargando varias bolsas. Le recordé. Las llaves. Harrison las colgó de mala gana en su sitio. Luego, sin perder tiempo, volvió a abrazarme. Te extrañé mucho, hermano. Se frotó contra mi mejilla, rozando juguetonamente mis labios. ¿Puedo, hermano? Antes de que pudiera contestar, se lanzó a besarme. No alcancé a esquivarlo. Puse una mano en su pecho para empujarlo, pero Harrison se separó solo. Lo siento, es que cuando te veo, no puedo evitarlo. Le lancé una mirada asesina y me di la vuelta, molesto. Entonces no deberías haber entrado. Kellyanne, al verlo, hizo un puchero enorme. ¿Y tú qué haces aquí? Harrison, rápido, le metió un juguete en las manos. Era justo del tipo que a Kellyanne le encantaba. Kellyanne miró el regalo, incapaz de resistirse, y terminó aceptándolo a regañadientes. Con un hilo de voz, murmuró. Gracias, tío. Harrison, cargando el resto de las bolsas, se metió en la cocina. Esta noche, yo cocino. Justo después, se oyó su voz sorprendida desde dentro. ¿Qué haces tú aquí? Riley golpeó con fuerza su vaso sobre la mesa. La pregunta debería hacerla yo, Harrison. Soy el compañero de Marcus. ¿Dónde más iba a estar? Harrison se quedó sin palabras, mirando hacia mí como si buscara ayuda. Pero al verlo derrotado, no pude evitar soltar una carcajada. Tomé la mano de Riley y salimos de la cocina. Riley, antes de irse, lanzó una última advertencia. Haz bien la cena, hermanito. Si no, Marcus no te dejará quedarte. 12. La tercera vez que Harrison me sirvió camarones al ajillo, Riley ya no pudo soportarlo y se adelantó para agarrarlos de mi plato. Harrison lo fulminó con la mirada. ¿Qué haces? ¿No sabes cogerlos tú solo? Riley soltó una risita, se puso unos guantes desechables y empezó a pelarlos. ¿Y qué sabes tú? Marcus no gusta de comer camarones con cáscara. Antes sí los comía, refunfuñó Harrison. Pero a mí no me gusta verlo luchar para pelarlos. Siempre lo hago yo. Harrison me miró, esperando ansioso mi veredicto. Riley, mientras tanto, me lanzaba miradas desesperadas. Sí, asentí, no me gusta. A mí tampoco, añadió Kellyanne, mirándolo con ojitos brillantes. De inmediato, Harrison le arrebató a Riley la tarea de pelar, trabajando diligentemente. A mitad de la comida, a Riley lo llamaron por teléfono y tuvo que salir. La felicidad en la cara de Harrison era imposible de ocultar. Después de despedir a Riley, cerró la puerta y, imitando a Kellyanne, echó el cerrojo. ¿A qué mi cocina está buena? Admite que te gustó. Kellyanne, con la boca brillante de grasa, negó rotundamente. No es tan rico como el que hace Riley. ¿De verdad no te gustó, hermano? Harrison me miró con ojitos brillantes, pidiendo elogios. Era el mismo gesto que usaba de pequeño, cuando esperaba una caricia o una palabra amable. Está rico, dije al final. La noche avanzaba, pero Harrison no daba señales de querer irse. Después de jugar con Kellyanne, el niño le recordó. Tío, papá y yo vamos a dormir. Harrison se quedó inmóvil unos segundos antes de responder en voz baja. Entiendo. Pero enseguida vino hacia mí, rodeándome con un brazo por la cintura. Hermano, ¿puedo quedarme? Se fue la luz en mi casa. Sabes que le tengo miedo a la oscuridad. Para dar credibilidad a su historia, me mostró las cámaras de su casa, todo estaba a oscuras. Mientras me cepillaba los dientes, respondí. No hay sitio para que duermas. Puedo dormir en el suelo.
No dije nada y seguí cepillándome. Harrison, acercándose a mí, susurró mientras olía mis feromonas. Hermano, ya lo descubrí. ¿Qué cosa? Me mentiste, dijo, mirándonos a ambos reflejados en el espejo, él pegado a mi espalda. En esta casa no hay señales de un tercer adulto. Solo hay cosas para un grande y un pequeño. Casi me atraganté con la pasta de dientes. Después de enjuagarme, tartamudeé. ¿Y qué? El que ha estado conmigo estos años ha sido Riley, eso no es mentira. Harrison se detuvo un segundo, bajando la cabeza. Perdón, hermano. Prometo quedarme siempre contigo y con el pequeño. Con voz nasal, añadió tímidamente. ¿Puedo ser yo ese tercer miembro de la familia? 13. Después de llevarle una manta a Harrison para que durmiera, regresé a mi habitación y encontré a Kellyanne aún con los ojos bien abiertos. Papá, dijo mientras se arrastraba hasta mi pecho, el tío es mi otro papá, ¿verdad? Me quedé quieto abrazándolo, sorprendido de que lo intuyera tan pronto. Pero no pensaba seguir ocultándoselo. Sí, lo es. Kellyanne abrió los ojos aún más. ¿Y por qué se separaron? ¿Fue porque hizo algo malo? No negué ni afirmé. Más bien fue algo que no pudimos evitar. Si Harrison y yo no hubiéramos sido hermanos adoptivos, quizás no habríamos tenido que separarnos. Pero, si no lo fuéramos, probablemente nunca nos habríamos conocido. Kellyanne ladeó la cabeza, confundido. Se rascó la cabeza, un poco apenado, dijo. Papá, creo que no entiendo nada. Está bien. Solo tienes que dejarte querer por él. ¿Y el tío ya lo sabe? Todavía no. Kellyanne puso un dedo en los labios, haciendo SHHH. Entonces no se lo digamos por ahora. 14. Al día siguiente, Harrison, muy serio, dijo que ahora en su casa tampoco había agua y que necesitaba quedarse. Recién entonces caí en cuenta. Anoche dijo que se había ido la luz y aún así pudo mostrarme las cámaras. Iba a reclamarle, pero al ver a Kellyanne jugando felizmente al parchís con él, desistí. Va, que se quede si quiere. Mientras duerma en el sofá, no me importa. Con el tiempo, tanto Kellyanne como yo nos acostumbramos a tener a Harrison alrededor. Ya lo considerábamos parte de la casa. Cuando no venía, Kellyanne se ponía insoportable. Papá, ¿por qué no viene el tío? ¿Será porque no le dijimos que era mi otro papá y se enojó? Miré el reloj. Ya eran las 8. Normalmente a esa hora Harrison ya habría llegado o, si no podía venir, al menos habría avisado. Traté de calmar a Kellyanne mientras marcaba su número. Una llamada, otra, y nada. Finalmente, en el quinto intento, contestó. Su voz sonaba apagada, algo ronca. Hermano, estoy resfriado. No quiero contagiarlos, así que hoy no voy. Tosió varias veces después de hablar. ¿Fuiste al médico? ¿Estás tomando algo? ¿Es grave? Con voz débil, respondió. No es grave. Recordé que mi madre estaba de viaje con el padre de Harrison. Pensar en él, solo y enfermo, me apretó el pecho. ¿Dónde estás? Su voz se iluminó de repente. ¿Vas a venir a verme? Asentí. Sí. No podía ignorarlo sabiendo que estaba mal. De inmediato, Harrison recuperó la energía. Hermano. Ven rápido. ¿La contraseña de la puerta es tu fecha de cumpleaños? 15. Después de dejar a Kellyanne con Riley, me fui directo a casa de Harrison. La puerta emitió un beep y se desbloqueó. Una oleada de feromonas me golpeó de lleno apenas crucé la entrada. Mi glándula tembló varias veces sin control. ¿Quién demonios tiene un resfriado y aún así libera tantas feromonas como un alfa en celo? Llamé su nombre un par de veces y, por fin, su voz respondió desde el dormitorio. Hermano, estoy aquí. El edredón estaba abultado, y la cara sonrojada de Harrison asomaba desde dentro.
Al levantar un poco la manta, vi que escondía varias prendas. Me fijé bien, eran las ropas que había estado buscando en casa los últimos días. ¿Seguro que solo estás resfriado? Le lancé una mirada sospechosa. El aire estaba tan saturado de su olor que parecía querer impregnarme los huesos. Harrison, ¿acaso no estás en celo? Harrison asintió despacio, murmurando. Lo siento, hermano. Te mentí. Estoy en mi periodo de sensibilidad. Me puse un inhibidor, pero me siento fatal. Abrazaba mi ropa como si fuera un tesoro, escondiéndose débilmente bajo las mantas. Me quedé de pie junto a la cama mientras en mi cabeza dos vocecitas discutían. Una decía que debía ayudarlo. La otra me gritaba que huyera de allí. Harrison no decía nada, solo me miraba desde abajo. Después de dudar mucho, suspiré y me rendí. Está bien, te acompañaré. Harrison abrió los ojos como platos, incrédulo, y se incorporó abrazando las sábanas. Hermano, tartamudeó, rojo hasta las orejas. No, no hace falta. Un favor por otro, dije fingiendo calma, tú también me ayudaste una vez, ¿no? Pero hermano, yo no quiero que sea así. Harrison me miraba fijamente, sus ojos llenos de deseo reprimido. Tú sabes lo que yo quiero de verdad. Basta, Harrison, yo no sé. Bajé la mirada, torpe, apretando el borde de la manta. Harrison tiró suavemente de mi muñeca, acercándome más. Su aliento caliente chocaba contra mi piel, pero no avanzó más. Hermano, ¿harías esto mismo con otro alfa? Negué con firmeza. Por supuesto que no. Jamás habría hecho esto con otro. Aunque al principio Harrison fue quien rompió mi límite. Fui yo quien no pudo rechazarlo porque era él. Harrison sonrió, satisfecho. Entonces todavía me quieres, ¿verdad? No había necesidad de pensarlo, claro que sí. De lo contrario, no habría aceptado quedarme, ni habría tenido a Kellan. Así que acorté la distancia, le robé un beso y no le di oportunidad de seguir hablando. Ya no había nada más que decir. 16. Cuando terminó el periodo de sensibilidad de Harrison, ya era la tarde del día siguiente. Desperté en sus brazos. Harrison me miraba embobado, con una ternura que me derretía. Al notar que me había despertado, me preguntó en voz baja. Hermano, dijiste que no lo harías con otros, entonces, Kellan es mi hijo, ¿verdad? Asentí, conteniendo una risa. Idiota, hasta que ya lo sospechaba hace rato. Solo tú no te habías dado cuenta. Harrison murmuró, avergonzado. Es que, no me atrevía ni a pensarlo. Sabiendo la verdad, Harrison no tardó en insistirme para ir a buscar a nuestro hijo. ¿No eras tú quien quería mandarlo con Riley hace unos días? Ahora es diferente, replicó con energía. Fuimos a casa de Riley. Fue él quien abrió la puerta, que ya no estaba a la vista. Riley nos miró y, sorprendido, preguntó. ¿Así que han vuelto? Harrison asintió tan rápido que casi se le cae la cabeza. ¿Y el pequeño? Está durmiendo, contestó Riley, y gritó hacia adentro. Gran. Tráeme a Kellan. Al poco rato, un alfa alto apareció cargando a Kellan, medio dormido. Le puso al niño en los brazos a Harrison. Llévatelo ya. Estoy exhausto. Harrison abrazó a Kellan como si fuera un trofeo. Si quieres disfrutar de esto, no te dejaría. Grant, de mala gana, cerró la puerta de un portazo. El ruido despertó a Kellan, quien abrió sus ojos adormilados. ¿Papá? Miró a su alrededor hasta encontrarme. Harrison respondió rápidamente. Sí, papá te está cargando. Kellan parpadeó, procesando la situación. ¿Ya lo sabe? Sí, respondí, caminando al lado de Harrison. No resistí y pellizqué la mejilla colorada de Kellan. Papá. Kellan miraba alternativamente a Harrison y a mí, sonriendo como un sol. Papá. Papá.
Gritaba una y otra vez, emocionado como un muñequito a cuerda. Bajo el atardecer, nuestras sombras se alargaban sobre el suelo, caminando juntas, estrechamente unidas como una verdadera familia.